trató de presionarme para que renunciara a mi bebé recién nacido y se lo entregara a mi prima cuando me negué. Ella apareció en mi hospital. Presentó un informe falso ante CPS afirmando que yo era una madre no apta, y tuve que luchar contra ella en los tribunales solo para poder conservar a mi hija. Hola, 24F. Honestamente nunca pensé que sería una de esas personas escribiendo una publicación como esta, pero aquí estoy. He leído historias como estas antes y siempre pensé, wow, eso es una locura, no puedo imaginar pasar por algo así, y ahora se siente como si mi vida se hubiera convertido en una de esas historias. Los últimos meses han sido un completo desastre y todavía estoy tratando de entender todo lo que ha pasado. Es una historia larga, así que prepárense. Un poco de contexto. Estaba en la universidad y me iba bastante bien en general cuando todo de repente se puso patas arriba. Tuve que abandonar en mi segundo año, no por las calificaciones ni por agotamiento ni nada parecido, sino porque a mi mamá le diagnosticaron cáncer en etapa 4. Sucedió realmente de repente, un minuto estaba bien, solo un poco cansada de vez en cuando, y al siguiente estábamos sentados en el consultorio de un médico escuchando las peores noticias posibles. Mi papá no ha estado en mi vida desde que yo tenía 12 años, básicamente desapareció y nunca miró atrás, y soy hija única, así que eso significaba que yo era todo lo que mi mamá tenía. Ni siquiera fue una pregunta para mí, dejé todo para cuidarla. No tenía idea de cómo hacer nada de eso, pero lo resolví: citas médicas, medicamentos, tratamientos, visitas al hospital, me encargué de todo. La mayoría del tiempo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero seguí adelante porque tenía que hacerlo. Fueron los 2 años más duros y agotadores de mi vida, pero no me arrepiento ni por un segundo. Esos años estuvieron llenos de tanto dolor pero también de tanto amor. Nos volvimos cercanas de una manera que nunca esperé, incluso cuando las cosas estaban en su peor momento todavía nos teníamos la una a la otra. Ella falleció cuando yo tenía 22 años, y cuando se fue me sentí completamente perdida. No tenía título universitario, no tenía ahorros reales y no tenía idea de qué hacer después. Simplemente estaba sobreviviendo. Tomé cualquier trabajo que pude, sirviendo mesas, trabajos temporales, cuidando niños, cualquier cosa para pagar el alquiler y mantener comida en la mesa. Fue durante ese tiempo que me volví a conectar con Martin, 25M, alguien a quien conocía de la escuela secundaria. No éramos cercanos entonces, pero habíamos sido amistosos. Un día me escribió por redes sociales y empezamos a hablar. Era agradable volver a tener a alguien cerca, alguien que me hacía sentir vista y querida. Las cosas avanzaron rápido entre nosotros, tal vez demasiado rápido. En 6 meses descubrí que estaba embarazada. No era algo que hubiéramos planeado, y cuando se lo dije a Martin entró completamente en pánico. Quiero decir completamente. Dijo que no estaba listo para ser padre y que necesitábamos hablarlo bien, pero luego simplemente desapareció, bloqueó mi número, desapareció de las redes sociales y nunca respondió a nada de lo que le envié. Simplemente se fue. Así que ahí estaba yo, 22, embarazada, trabajando en 2 empleos de medio tiempo y muerta de miedo. No tenía sistema de apoyo, no tenía pareja, no tenía familia cerca. Pasé muchas noches simplemente llorando, preguntándome qué demonios se suponía que debía hacer. Si pensé en todas mis opciones, realmente lo hice. Quería estar segura antes de tomar cualquier decisión, pero al final decidí quedarme con el bebé. Sabía que sería difícil, quizá lo más difícil que haría en mi vida, pero algo en mi interior simplemente me decía que eso era lo que tenía que hacer. Se sentía correcto. Ahora bien, aquí es donde las cosas realmente empezaron a volverse caóticas. Después de que mi mamá murió, la única familia que me quedaba por su lado era mi tía Carol, 54F. Ella es la hermana mayor de mi mamá y ellas no eran cercanas, eran totalmente opuestas. Mi mamá era una persona cálida y protectora que siempre intentaba ayudar a los demás, mientras que Carol es el tipo de persona que mide el valor de alguien por sus ingresos y por con quién está casado. Se casó con dinero, vive en una casa enorme y siempre está publicando cosas en línea sobre lo bendecida que es. Es del tipo que piensa que las personas pobres son pobres porque son perezosas, ese tipo de energía. Carol tiene una hija, mi prima Rebecca, 30F, y si Carol ya es mala, Rebecca es como Carol con esteroides. Siempre ha sido un poco arrogante y egocéntrica. Incluso cuando éramos niñas nunca fuimos cercanas, ella siempre estaba demasiado ocupada actuando como si fuera superior a mí. Después de que mi mamá falleció, Carol me llamaba de vez en cuando para saber cómo estaba, pero siempre se sentía un poco forzado, como si lo hiciera por culpa o por obligación. Pero cuando descubrió que yo estaba embarazada y planeaba quedarme con el bebé, de repente se volvió muy involucrada. Empezó a llamarme todos los días, a invitarme a almorzar, a ofrecer ayuda con cosas para el bebé. Yo estaba un poco desconfiada porque nunca antes había mostrado ese tipo de interés en mí, pero también me sentía vulnerable y desesperada por cualquier tipo de apoyo, así que acepté su ayuda. El mayor error que pude haber cometido. Aproximadamente 2 meses después de mi embarazo estábamos en uno de nuestros pequeños almuerzos cuando Carol dejó caer la verdadera razón por la que había estado siendo tan amable últimamente. Empezó hablando de cómo Rebecca y su esposo David habían estado intentando tener hijos durante años y recientemente descubrieron que no podían.
me sentí mal por ellos. Por supuesto, no le desearía esa lucha a nadie. Pero entonces Carol simplemente sugirió directamente que yo les diera mi bebé. No como, oye, si alguna vez piensas en la adopción avísanos, no. Era más como este es el plan. Habló de ello como si ya estuviera decidido. Rebecca y David pagarían todas mis facturas médicas. Ellos me darían un generoso paquete de compensación, sí, usó exactamente esas palabras, y si mantenía mi vida estable se me permitirían visitas ocasionales con el bebé. Era como si estuviera tratando de venderme algún tipo de extraño acuerdo de negocios. Yo estaba atónita, ni siquiera pude hablar al principio. Pensé que tal vez la había escuchado mal, pero no, hablaba completamente en serio. Cuando dije que no iba a entregar a mi bebé, me miró como si yo estuviera siendo irracional, y entonces dijo algo que se quedó grabado en mi cerebro desde ese momento. Dijo, Rebecca puede hacer justicia a la maternidad. Ella está educada, es financieramente estable y puede darle a un niño todo lo que necesita. ¿Qué puedes ofrecer tú? Eres simplemente una desertora universitaria trabajando en empleos de salario mínimo. ¿Realmente puedes darle a este niño una buena vida? Eso me golpeó muy profundo, no solo porque fue cruel, sino porque en mis momentos más bajos yo misma ya me había hecho esa misma pregunta. Había llorado por ello, me había preocupado por ello, y allí estaba ella arrojándomelo como si fuera un hecho. Le dije que nunca quería volver a verla y me fui, pero por supuesto ese no fue el final. Después de ese día Carol y Rebecca empezaron a acosarme sin parar, llamadas, mensajes, apareciendo en mi apartamento intentando hacerme entrar en razón. Cuando bloqueé sus números empezaron a enviar a otros familiares, personas que apenas conocía, para hacerme sentir culpable. Era como si no pudieran aceptar que yo había dicho que no, como si ni siquiera tuviera derecho a tomar esa decisión por mí misma. Se volvió tan intenso que terminé mudándome. No se lo dije a ellas ni a nadie más, excepto a unos pocos amigos de confianza. Simplemente empaqué mis cosas y me fui. No fue fácil, estaba embarazada, trabajando en 2 empleos y agotada, pero lo hice, porque tenía que protegerme a mí misma y a mi bebé. Luego, cuando me acerqué a mi fecha de parto, las cosas de alguna manera empeoraron aún más. Carol descubrió en qué hospital planeaba dar a luz, no me preguntes cómo, todavía no lo sé, e intentó convencer al personal del hospital de que yo era mentalmente inestable y que planeaba abandonar al bebé para que pudieran intervenir y darle el bebé a Rebecca y a David. Afortunadamente el hospital no se lo creyó. Sabían que era solo ruido, pero aún así me asustó. Así que cambié de hospital en el último momento. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a la familia extendida, solo mi mejor amiga Sarah lo sabía. Ella ha sido mi roca durante todo esto. Vino conmigo al hospital cuando entré en trabajo de parto y se quedó todo el tiempo. También contraté a una doula, en parte por apoyo, pero también porque quería a otra persona allí que me respaldara en caso de que Carol o Rebecca intentaran alguna locura. Después de 19 largas y dolorosas horas de trabajo de parto di a luz a una hermosa niña. La llamé Rain, en honor a mi mamá. Tenerla en mis brazos fue la sensación más increíble. En ese momento todo, el miedo, el dolor, la duda, simplemente desapareció. Sabía que había tomado la decisión correcta. Nadie podría quitármela. Seba se quedó esa noche conmigo en el hospital, durmiendo en la silla junto a mi cama. Se suponía que nos darían el alta al día siguiente por la tarde. Esa mañana Seba salió a buscar café y una enfermera entró con expresión preocupada. Dijo que había 2 mujeres en la estación de enfermería preguntando por mí, y por la descripción supe de inmediato que eran Carol y Rebecca. Ni siquiera sé cómo me encontraron otra vez, todavía me da escalofríos pensarlo. Por suerte la enfermera notó mi pánico enseguida. Me preguntó si quería que las retiraran, y dije que sí. Seguridad las escoltó fuera antes de que pudieran acercarse a mi habitación. Yo estaba temblando. Solo pensar que podrían intentar algo todavía me persigue, pero gracias a Dios no lograron acercarse a nosotras. Lo que yo no sabía en ese momento, cuando pensaba que lo peor ya había pasado, cuando finalmente estaba en casa con Ren y empezaba a creer que podía volver a respirar, era que Carol tenía un plan de respaldo. Por supuesto que lo tenía. Mirándolo ahora no sé por qué alguna vez pensé que simplemente se rendiría en silencio. Esa no es la clase de persona que es. Ocurrió el día después de que llegamos a casa del hospital. Yo todavía estaba funcionando con lo mínimo, agotada por el parto, durmiendo apenas y tratando de adaptarme a este rol completamente nuevo y abrumador de ser madre. Rain era tan pequeña, y yo me cuestionaba constantemente, ¿está comiendo lo suficiente? ¿Su pañal está demasiado apretado? ¿Hace demasiado frío aquí? Solo intentaba mantener la cabeza fuera del agua. Entonces alguien llamó a la puerta. Recuerdo que me quedé paralizada a mitad de cambiar un pañal. No estaba esperando a nadie. Sara estaba en el trabajo, y ninguno de mis amigos de confianza aparecía sin enviar un mensaje antes. Abrí la puerta con cautela y vi a una mujer de pie allí con una placa y un portapapeles. Se presentó como una trabajadora de CPS, Servicios de Protección Infantil, y dijo que estaba allí en respuesta a un informe.
Al principio estaba confundida. ¿Qué informe? Entonces empezó a leer de sus notas. Alguien había presentado un informe anónimo afirmando que yo estaba abusando de drogas y alcohol mientras cuidaba a un recién nacido. Decían que mi apartamento era inseguro y antihigiénico, y la peor parte era que afirmaban que yo había expresado intenciones de hacerme daño a mí misma y a mi bebé. Ni siquiera tengo palabras para explicar cómo me sentí al escuchar eso. Estaba atónita, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Todo eran mentiras, cada una de las palabras. No he tocado alcohol ni ningún tipo de droga desde que descubrí que estaba embarazada. Quiero decir, apenas bebía antes tampoco, tal vez una copa de vino de vez en cuando podía permitírmelo. En cuanto a mi apartamento, sí es pequeño y claro que no tengo cosas lujosas, pero está limpio, seguro. Todo lo que ven necesita está aquí, pañales, toallitas, biberones, una cuna, ropa, todo, y la parte sobre hacerme daño a mí misma o a mi bebé, esa me golpeó fuerte porque no era solo una mentira, era una peligrosa. Se sentía como si alguien estuviera tratando de pintarme como inestable, incapaz, peligrosa, y supe de inmediato quién estaba detrás de todo. Pero antes de que pudiera decir algo, la trabajadora de CPS empezó a hacerme preguntas. Era tranquila y profesional, pero podía decir que ya había escuchado informes como este antes. Miró alrededor del apartamento, revisó si había riesgos de seguridad, pidió ver dónde dormía Ben y me preguntó sobre mi estado mental y emocional. Fui honesta. Le dije que estaba cansada y estresada, pero que estaba bien y que tenía apoyo de amigos y de un grupo local de madres. Me preguntó si estaría dispuesta a hacer voluntariamente una prueba de drogas. Dije que sí sin dudarlo. De hecho, pareció sorprendida de lo rápido que acepté, pero no tenía nada que ocultar. Habría hecho 10 pruebas de drogas en ese mismo momento si eso era lo que se necesitaba para limpiar mi nombre. Al final de su visita parecía satisfecha. Me dijo que todo parecía estar bien, que parecía que estaba cuidando muy bien de Ben y que parecía que se trataba de un informe falso. Incluso dijo que sucede más a menudo de lo que la gente piensa, especialmente en disputas familiares o peleas por custodia. Me dijo que el caso probablemente sería cerrado sin más acciones. Pero antes de irse me preguntó si tenía alguna idea de quién podría haber hecho el informe. Fue entonces cuando le conté todo. Le expliqué toda la situación, como mi tía Carol y mi prima Rebecca habían estado presionándome para que les diera a mi bebé desde el comienzo de mi embarazo. Le conté sobre el acoso, el incidente del hospital, el soborno y las amenazas. Cuando mencioné que querían que entregara a mi hija y que yo me había negado, pude ver que algo cambió en la expresión de la trabajadora de CPS. Tomó algunas notas adicionales y me agradeció por mi honestidad. Pensé que ese sería el final. Pensé que todo había terminado, la investigación me había dejado libre de culpa, hice todo correctamente, no tenía nada que ocultar. Carol y Rebecca verían que no podían asustarme para que renunciara a Ben y tal vez, solo tal vez, finalmente retrocederían. Pero no, ni siquiera cerca. 2 días después recibí una llamada de un detective local, el detective Martínez. Dijo que quería hablar conmigo en persona sobre el informe de CPS. Al principio entré un poco en pánico, pensando que tal vez la situación era peor de lo que creía. Pero cuando nos reunimos me dijo algo que honestamente me sorprendió. Presentar un informe falso a CPS, si se hace de forma consciente y maliciosa, en realidad es un delito en nuestro estado. Dijo que mi caso había levantado algunas señales de alerta, especialmente por el momento en que ocurrió, apenas un día después de que llevé a Reina a casa, y por la naturaleza de las acusaciones. Me preguntó si tenía alguna evidencia que pudiera ayudar con la investigación. Así que le di todo. Le mostré los mensajes de texto de Carol y Rebecca, los mensajes de voz donde suplicaban y amenazaban, los mensajes de familiares al azar que enviaron para acosarme. Incluso le di declaraciones de Seba y de otros 2 amigos que habían presenciado el comportamiento de Carol de primera mano. El detective Martínez tomó todo muy en serio. Dijo que llevaría tiempo investigar, pero me animó a tomar medidas para protegerme mientras tanto. Fue entonces cuando decidí solicitar una orden de restricción. No. Tenía idea de cómo empezar, pero Seba intervino y me ayudó con todo. También me conectó con un grupo local de apoyo para madres al que me había unido durante el embarazo, y realmente aparecieron para ayudar. Me ayudaron a encontrar un abogado, uno amable y asequible, que entendía la situación y no me trató como a una pobre chica tonta fuera de su profundidad. Con su ayuda presentamos los documentos para una orden de restricción temporal contra Carol y Rebecca. La audiencia fue ayer. Llegué agotada, con los nervios destrozados, durmiendo apenas por las noches porque Ben todavía se despierta cada 2 o 3 horas. Me puse ropa que no tenía vómito de bebé encima e hice lo mejor posible para parecer que tenía mi vida bajo control. Cuando entré en la sala del tribunal y vi a Carol y a Rebecca sentadas allí con su abogado poderoso y con una sonrisa arrogante, sentí que iba a vomitar. Se veían tan confiadas, tan seguras de sí mismas, como si todo esto fuera a terminar en 5 minutos. Pero estaban equivocadas. Mi abogado fue increíble. Presentó todo, cada mensaje, cada correo de voz, cada prueba.
El juez escuchó atentamente y cuando todo terminó concedió la orden de restricción temporal en el acto. Carol y Rebecca no dijeron una palabra. Ni siquiera las miré. Solo sostuve a Ben en su asiento de coche a mi lado y mantuve los ojos hacia adelante. Tenemos otra audiencia el próximo mes para intentar hacerla permanente. Después de la audiencia sentí tantas cosas al mismo tiempo: alivio, agotamiento, tristeza, enojo. Debería estar en casa descansando y creando un vínculo con mi hija. Debería estar aprendiendo sobre la lactancia, leyendo libros para bebés y emocionándome por calcetines diminutos. En cambio estoy luchando en tribunales y preocupándome por qué cosa retorcida podría intentar Carol a continuación. Y ahora estoy sentada aquí escribiendo esto con Ben dormida sobre mi pecho, preguntándome, ¿estoy exagerando? ¿Debería haber dejado que Carol y Rebecca visitaran en el hospital y haber evitado todo este drama? ¿Está mal involucrar a la policía y a los tribunales cuando se trata de familia? Sigo yendo y viniendo con estos pensamientos. Por un lado me siento culpable. Carol técnicamente es mi tía. Rebecca técnicamente es mi prima. Parte de mí todavía quiere creer que simplemente están lidiando con su dolor a su manera retorcida, que tal vez realmente creen que están tratando de ayudar. Pero entonces recuerdo que intentaron quitarme a mi hija, un día después de que di a luz, y no hablando, no ofreciendo ayuda, sino tratando de pintarme como una madre incapaz. Eso no es amor, eso es control, eso es manipulación. Así que no creo que esté exagerando. Creo que estoy protegiendo a mi bebé. Aún así realmente me vendrían bien consejos sobre cómo seguir adelante. Ahora estoy paranoica todo el tiempo. Reviso las cerraduras 2 veces, evito publicar cualquier cosa sobre Ben en línea, filtro cada llamada de un número que no reconozco. Odio sentirme así, como si estuviera esperando el próximo ataque, pero tampoco quiero que me tomen desprevenida otra vez. Si alguien por ahí ha pasado por algo similar o simplemente tiene consejos sobre cómo mantener a mi hija y a mis seguras, legalmente, emocionalmente, físicamente, realmente lo agradecería, porque nunca voy a entregar a Ben, pero necesito ayuda para asegurarme de que nadie pueda intentar quitármela otra vez. Actualización 1. Primero quiero agradecer a todos por el abrumador apoyo en mi publicación original. Leer sus comentarios y consejos ha sido increíblemente útil durante este momento difícil. Han pasado muchas cosas en los últimos días. El detective Martínez llamó para informarme que encontraron evidencia que confirma que Carol fue efectivamente quien hizo el informe falso a CPS. Aparentemente usó su propio teléfono para hacer la llamada y no fue muy cuidadosa al ocultar su identidad. El detective dijo que estaban presentando el caso al fiscal del distrito, quien decidirá si presentar cargos. En nuestro estado presentar un informe falso a CPS con intención maliciosa es un delito menor que puede resultar en hasta 6 meses de cárcel y una multa considerable. No estoy segura de cómo me siento acerca de la posibilidad de que mi tía vaya a la cárcel. Por un lado lo que hizo fue increíblemente dañino y podría haber resultado en que mi recién nacida me fuera quitada. Por otro lado, la idea de ser responsable de enviar a un miembro de la familia a la cárcel, incluso uno tan terrible como Carol, me hace sentir incómoda. Mi abogado me aconsejó que el caso penal es separado de la orden de restricción y que debería continuar con esta última independientemente de lo que pase con el primero. También me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento para enviarla a otros miembros de la familia que han estado contactándome en nombre de Carol y Rebecca. En noticias más positivas, Sarah se ha mudado temporalmente conmigo y con Ben para ayudar. Tenerla aquí ha sido una bendición. Ella cuida a Ben cuando necesito ducharme o dormir una siesta, ayuda con la cocina y la limpieza y proporciona un apoyo emocional muy necesario. No sé qué haría sin ella. El grupo de apoyo para madres también ha seguido siendo increíble. Una de las integrantes trabaja en recursos humanos para una gran empresa y se ha ofrecido a ayudarme a actualizar mi currículum y buscar oportunidades laborales con mejor salario y beneficios que mis trabajos anteriores. Otra integrante dirige una guardería y ha ofrecido un lugar para Ben a una tarifa reducida una vez que vuelva a trabajar. En cuanto a Ben, está maravillosa. Está ganando peso exactamente según lo esperado y tiene los pulmones más fuertes cuando llora, normalmente a las 3 de la mañana, por supuesto. A pesar de todo el caos me enamoro más de ella cada día. Esos momentos tranquilos en medio de la noche cuando solo estamos nosotras dos, ella comiendo y yo observando su pequeño rostro, hacen que todo esto valga la pena. Todavía no he sabido nada directamente de Carol o Rebecca desde que se concedió la orden de restricción, así que espero que la estén tomando en serio. Estoy tratando de concentrarme en Ben y en recuperarme del parto en lugar de obsesionarme con lo que podrían intentar después. Gracias nuevamente por todo su apoyo. Volveré a actualizar si ocurre algo significativo. Actualización 2. Las cosas han dado un giro dramático en los últimos días y todavía estoy procesando todo lo que ha pasado. Ayer por la mañana recibí una llamada de un número que no reconocía. Dudé en contestar debido a todo lo que ha estado pasando, pero me alegra haberlo hecho. Era David, el esposo de Rebecca. Llamaba para disculparse por el comportamiento de su esposa y de su suegra y para hacerme saber que él no tuvo ninguna participación en sus planes.
Según David, él y Rebecca habían estado intentando concebir durante años y quedaron devastados cuando supieron que Rebecca no podía tener hijos biológicos. Habían hablado sobre la adopción como una opción, pero Rebecca se resistía a la idea de criar al hijo de otra persona, sus palabras, no las mías. Cuando Carol descubrió que yo estaba embarazada, le presentó a Rebecca la solución perfecta, un bebé de la familia con genética similar que podrían fingir que era biológicamente suyo. David afirma que rechazó la idea inmediatamente, diciendo que presionar a un familiar para que entregue a su bebé era moralmente incorrecto y potencialmente ilegal. Pensó que ese era el final del asunto, pero aparentemente Carol y Rebecca continuaron con su plan a sus espaldas. Solo descubrió lo que habían estado haciendo cuando la policía llegó a su casa para interrogar a Rebecca sobre el informe falso a CPS. Se horrorizó y confrontó a Rebecca, lo que llevó a una pelea enorme donde ella finalmente admitió todo. David me dijo que ha solicitado el divorcio y se ha mudado de la casa. Quería que yo supiera que nunca habría apoyado un plan así y que está cooperando plenamente con la investigación policial. Me sorprendió su llamada. Parte de mí es escéptica, ¿podría ser otra táctica de manipulación? Pero parecía genuinamente arrepentido y disgustado por las acciones de su esposa. También proporcionó detalles que coincidían con lo que el detective me había dicho sobre su investigación, así que me inclino a creerle. Solo unas horas después de la llamada de David recibí otro contacto inesperado, un correo electrónico de Linda, la cuñada de mi tía Carol. Linda dijo que Carol ha estado teniendo una crisis desde la visita de la policía. Aparentemente Carol confesó todo a su esposo, el hermano de Linda, quien no tenía absolutamente ninguna idea de lo que ella había estado haciendo. Está furioso y le ha dicho a Carol que necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Según Linda, el esposo de Carol insiste en que ella reciba ayuda psiquiátrica y le ha dicho que no gastará ni un solo centavo en honorarios legales si es acusada por presentar el informe falso. Linda quería que supiera que el resto de la familia no apoya las acciones de Carol y que todos están horrorizados por lo que hizo. Como si eso no fuera suficiente drama para un solo día, el detective Martínez llamó por la tarde para informarme que el fiscal del distrito había decidido acusar a Carol por presentar un informe falso a CPS. Está siendo acusada de un delito menor y se ha fijado una fecha de comparecencia para la próxima semana. El detective preguntó si estaría dispuesta a testificar si el caso llega a juicio y acepté, aunque la idea me pone increíblemente nerviosa. Me siento abrumada por todos estos acontecimientos. Por un lado estoy aliviada de que la verdad esté saliendo a la luz y de que otros miembros de la familia no estén apoyando el comportamiento de Carol y Rebecca. Por otro lado, toda esta situación se ha vuelto mucho más grande de lo que jamás esperé. Lo que comenzó como un conflicto personal se ha expandido hasta involucrar a la policía, abogados y posiblemente a los tribunales. Sarah ha sido mi roca durante todo esto, recordándome que nada de esto es mi culpa y que solo estoy protegiéndome a mí misma y a Ben. Los miembros del grupo de apoyo también han estado preguntando regularmente cómo estoy, ofreciendo ánimo y ayuda práctica. En cuanto a Ben, permanece felizmente ajena a todo el caos que la rodea. Ahora tiene 2 semanas y ya parece más alerta y receptiva. Juro que ayer me sonrió, aunque Sarah insiste en que probablemente solo eran gases. La audiencia para la orden de restricción permanente sigue programada para el próximo mes. Mi abogado cree que ahora tenemos un caso aún más fuerte con el testimonio de David y los cargos penales contra Carol. Me ha aconsejado que continúe documentando todo y que permanezca vigilante incluso con la orden temporal en vigor. Volveré a actualizar después de la comparecencia de Carol o si ocurre algo más significativo. Gracias a todos por su continuo apoyo y consejos. Actualización 3. Honestamente todavía no puedo creer todo lo que ha pasado. La comparecencia de Carol ocurrió ayer. Eso fue intenso. Yo no estuve allí en persona, pero mi abogado me mantuvo informada todo el tiempo. Carol se declaró no culpable del cargo de presentar un informe falso a CPS, lo cual el detective Martínez dijo que era de esperarse. Aparentemente la gente casi siempre se declara no culpable en las comparecencias iniciales, incluso cuando la evidencia en su contra es fuerte. Es parte del proceso legal, supongo, pero aún así se sintió surrealista saber que ella estaba en un tribunal por lo que intentó hacerme a mí y a mi hija. Se ha fijado una fecha de juicio para dentro de 2 meses. Suena como mucho tiempo, pero al mismo tiempo sé que llegará antes de que me dé cuenta. Mi abogado ha estado hablando con el fiscal, quien dijo que tienen un caso sólido. Aún así siempre existe la posibilidad de que Carol acepte un acuerdo de culpabilidad, lo que significaría evitar el juicio. No sé qué quiero. Más, verla realmente enfrentar las consecuencias en un tribunal o simplemente que todo termine para que todos podamos seguir adelante. De cualquier manera he decidido que no voy a dejar que esta mujer ocupe más espacio en mi mente del que ya ha ocupado. He gastado demasiada energía luchando contra su oscuridad. Es hora de concentrarme en la luz de mi vida. La audiencia para la orden de restricción permanente será en unas pocas semanas y mi abogado cree que todo lo que ha pasado hasta ahora solo fortalecerá nuestro caso. También está investigando más profundamente algo en lo que ni siquiera había pensado al principio, la deshonestidad de Carol sobre la historia de adopción de Rebecca. Existe la posibilidad de que eso también influya en el lado penal del caso.
Ahora estoy dejando que los profesionales legales se encarguen de eso. Yo ya he hecho mi parte. He dicho la verdad y he compartido las pruebas. Solo quiero proteger a Ben y seguir adelante. Y de alguna manera en medio de todo este drama legal y el estrés emocional también ha habido momentos de verdadera paz, pequeños espacios de alegría. Rain está muy bien. Está ganando peso, sus mejillas se están volviendo regordetas y está empezando a estar más alerta. Sus pequeños ojos ahora me siguen por la habitación y comienza a arrullar y hacer ruiditos de bebé. Cada vez que sonríe mientras duerme o agarra mi dedo con esas manos diminutas, todo lo demás desaparece por un momento. Solo somos ella y yo y el resto del mundo no importa. Sara ha sido mi roca durante todo esto. Me ha ayudado de maneras que nunca podré pagarle, desde ir al supermercado hasta sostener a Ben para que yo pueda ducharme, hasta simplemente sentarse conmigo cuando me derrumbo llorando por el agotamiento y el estrés. Ha estado ahí. No sé cómo habría podido superar esto sin ella y sin el grupo de madres. Ni siquiera puedo empezar a describir lo agradecida que estoy por ellas. Estas mujeres, algunas de las cuales apenas conocía antes de todo esto, dieron un paso al frente. Trajeron comida casera, dejaron pañales y toallitas para bebé, incluso me dieron ropa de bebé usada y cochecitos. Pero más que las cosas materiales me han dado fuerza emocional. Me han recordado que no estoy sola, que lo estoy haciendo bien, que es normal sentirse asustada y abrumada, pero que estoy haciendo lo más importante correctamente, presentarme para mi hija cada día. Además de todo eso recibí una buena noticia inesperada en el frente laboral. Una de las madres del grupo tenía un contacto en una empresa local que estaba contratando para un puesto de asistente administrativo. No es algo llamativo ni elegante, pero tiene un salario decente, beneficios y lo más importante, el horario es lo suficientemente flexible para adaptarse al cuidado infantil. Hice la entrevista, les gusté y me ofrecieron el trabajo. Empezaré cuando termine mi licencia de maternidad. Es un enorme peso que se levanta de mis hombros saber que tendré un ingreso estable y un trabajo donde aún puedo estar presente para Ben cuando más me necesite. En cuanto a Carol y Rebecca, honestamente no sé qué les deparará el futuro, ni legal ni personalmente. He dejado de intentar adivinar qué harán después. Si vuelven a contactarme tengo la orden de restricción para protegernos. Si enfrentan consecuencias por lo que hicieron, bien. Pero también he aceptado que tal vez nunca reciba una disculpa ni cierre de su parte, y eso está bien. El cierre no es algo que ellas puedan darme de todos modos. Lo encontré en otros lugares, en la respiración tranquila de Ben mientras duerme la siesta, en la amistad de Seba, en la fuerza que no sabía que tenía. Todo esto ha sido traumático. Me ha agotado de maneras que no sabía que eran posibles. He llorado más en las últimas 2 semanas de lo que probablemente he llorado en toda mi vida adulta. Pero curiosamente también nunca me he sentido más segura de quién soy. Dejé la universidad para cuidar a mi mamá moribunda. La perdí, la lloré y luego descubrí que estaba embarazada y completamente sola. Podría haberme derrumbado, pero no lo hice. Construí una nueva vida pieza por pieza, día tras día, y ahora soy mamá. Una de verdad. No una perfecta, no una con dinero o títulos elegantes, sino una mamá que ama a su hija con tanta fuerza que está dispuesta a luchar contra cualquier cosa por ella. Una mamá que se despierta a las 3 de la mañana para alimentar a su bebé y aún así sonríe a pesar del cansancio. Una mamá que sabe que el éxito no se trata de títulos ni de cuentas bancarias, sino de amor, paciencia, sacrificio y de estar presente una y otra vez. Carol estaba equivocada. Todo el dinero del mundo no convierte a alguien en un buen padre. Lo que importa es la voluntad de poner a tu hijo en primer lugar, y yo he hecho eso en cada paso del camino. Esta probablemente será mi última actualización, a menos que ocurra algo enorme con el juicio o la orden de restricción, pero solo quiero decir gracias. De verdad a todos los que ofrecieron consejos, ánimo o incluso solo palabras amables. Su apoyo ha significado más para mí de lo que pueden imaginar. Me hicieron sentir vista durante algunos de mis momentos más oscuros y nunca lo olvidaré. Rain y yo estamos bien, más que bien. Estamos seguras, estamos sanando, estamos avanzando y lo que sea que venga después lo enfrentaremos juntas. Vamos a estar perfectamente bien.